trabajar un circuito amplificador por divisor de voltaje, obviamente trabajando con transistores bipolares. Vamos entonces a abrir el multisim y pues vamos a utilizar en la paleta de transistores, vamos a usar el transistor el NPN, el 2N 2222, que anda por acá. ¿Sí? Esta polarización es por divisor de voltaje, o sea, vamos a necesitar 4 resistencias para polarizar nuestro transistor. Por lo tanto, nos vamos a la familia de básicos y vamos a tomar 1, 2, 3, 4 resistencias y una más para la carga, la señal. Entonces este amplificador, bueno, pues este es un amplificador de señal, nos va a servir este circuito nos va a servir para amplificar una señal. Entonces pues vamos a necesitar conectarle una carga para la señal de salida. Vamos a inyectarle una señal de entrada por medio de un generador. También lo que vamos a usar son 2 capacitores de acoplamiento. Ahorita les explico qué es esto del capacitor de acoplamiento. Y bueno, nuestra fuente de poder, vámonos a las fuentes DC Power, una fuente de poder de 10 volts vamos a utilizar, y la referencia tierra es importante, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar a construir el circuito. El transistor pues va a ser el corazón de nuestro amplificador. Estas resistencias las vamos a poner todas perpendiculares, o bueno, más bien verticales, ¿no? Verticales. ¿Sí? Ahí está. Entonces pues vamos a conectar, a poner esta aquí, esta aquí arriba, esta más abajo. Vamos a ir acomodando. Y vamos a conectar aquí, la resistencia del colector, la resistencia del emisor, luego estas 2 resistencias unidas aquí, y la base conectada al divisor de tensión que forman estas 2 resistencias. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo en recto. Sí, ahí están. Luego esta fuente de poder que va a ser de 10 volts, vamos a poner aquí así. Esta la vamos a conectar a esta resistencia y esta resistencia a 10 volts. Entonces el divisor de tensión está a 10 volts y la resistencia de colector también a 10 volts, y esto pues se va a ir al común. Para no tener muchos cables voy a copiar la tierra o el común y se lo voy a pegar aquí a la fuente de poder para no bajar un cable hasta acá.
Ok, la salida, la entrada de mi amplificador, este es mi amplificador, con un transistor 2N2222, con una polarización por divisor de voltaje. Esta polarización así se llama. Entonces, vamos a inyectarle señal por medio a la base, y se utiliza un capacitor que se llama capacitor de acoplamiento. Y vamos a tener una señal de salida, la vamos a tomar del emisor. Vamos a tomar del emisor, y también se le va a poner un capacitor de acoplamiento. El capacitor de acoplamiento, tanto en la entrada como en la salida, nos sirve para separar los voltajes de CD entre circuitos. Por ejemplo, el voltaje de CD que hay aquí en el colector, no va a pasar para acá porque el capacitor lo va a impedir. Acuérdense que el capacitor para CD es un circuito abierto, pero para corriente alterna o variable, periódica, variante en el tiempo, pues es una resistencia, ¿sí? Entonces va a dejar pasar la señal alterna, que es la que vamos a utilizar del generador, ¿verdad? Entonces vamos por un generador aquí, watímetro, un generador de funciones, ¿verdad? Y vamos a conectar a tierra y a la entrada. Entonces, en este generador, por lo que vamos a tener es una señal cuadrada con una frecuencia más o menos de 500 Hz. Vamos a poner de 500, y una amplitud, vamos a empezar con una amplitud pequeña de unos 100 milivolts. 100 milivolts pico. Aquí le puedo mover a milivolts pico. 100 milivolts. Ahí está, 100 milivolts. Entonces el generador va a andar por acá siempre. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta señal de salida, entonces le vamos a inyectar una señal senoidal a nuestro amplificador, y va a salir por aquí amplificada. Entonces, por medio del capacitor aislamos la corriente directa de nuestro circuito, y lo vamos a conectar a nuestra resistencia. La vamos a rotar para que esta quede también de forma vertical, la señal de salida, y esto lo vamos a conectar a tierra. Entonces ya tenemos nuestra carga, y ya tenemos nuestra señal de entrada, que son 100 milivolts, una frecuencia de 500 Hz, y a la salida pues vamos a tener por acá. Esta sería nuestra salida. Entonces vamos a visualizar nuestras señales, ¿verdad? La señal de entrada, obviamente, vamos a conectar aquí, y la señal de salida acá. La señal de salida la vamos a poner de un color azul para diferenciarla del rojo de la entrada. ¿Sí? Y estos dos, pues vamos a copiar otra vez nuestra referencia a tierra, y la vamos a pegar acá para conectar nuestros circuitos, así, para conectar la tierra, ¿no? Al común. Ok, ahora vamos a poner los valores. Esta resistencia es de 10K. Si le damos doble clic, este es de 2.2K. Este es de 10, como dije. Esta de acá va a ser de 3.6K. 3.6K.
Esta de aquí abajo de 1 kilo, esa ya está 1 kilo. La resistencia de carga va a ser de 100 K. Sí, bueno, ahora sí, vamos a verificar que está funcionando, que está trabajando nuestro circuito. Vamos a ponerle 200 milivolts primero, 100 milivolts primero. Vamos a mover el tiempo un poquito, que se pueda ver. Entonces voy a ponerlo en 200 milivolts porque ahí se sale, y para que se vea la proporción los dos van a estar a 200 milivolts. Entonces ahí tenemos ya nuestro circuito. Este generador lo voy a poner más para acá. Y este acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro circuito funcionando, nuestro amplificador. Vamos a ver cuánto amplifica. ¿Cómo vamos a ver cuánto amplifica? Miren, algo que quiero comentarles de este transistor, de este amplificador con transistor 2N2222 o bipolar, con polarización por divisor de voltaje, es independiente de la ganancia de beta. La ganancia beta de CD es una ganancia en corriente. Acuérdense que es una ganancia en corriente porque era la ganancia era el cociente de la corriente de colector entre la corriente de base. Aquí este circuito con polarización por divisor de voltaje, ya la beta es independiente, ya no se afecta, ya no es afectado por las variaciones de beta. Acuérdense que beta varía cuando varían las corrientes de colector, las corrientes de colector y la corriente de base. Hay variación y también varía con la temperatura y algunas otras cosas más. Entonces, por eso no nos conviene utilizar un amplificador que trabaje con beta o que sea dependiente de beta, porque puede cambiar su valor con la temperatura. Entonces necesitamos un circuito que no sea afectado por el valor de beta. En este caso tenemos la polarización por divisor de voltaje, que ahorita vamos a ver cómo no se afecta con la variación de la corriente, que no se afecta o no es afectado por beta. Bueno, entonces vamos a ver cuánto amplificó. La amplificación la vamos a calcular ahora, va a ser una amplificación de voltaje, y vamos a ver la diferencia que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Se saca el cociente, ¿verdad? La ganancia es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces vamos a ver con los cursores qué voltajes tenemos. Por ejemplo, la salida es la señal alterna azul. Ese es el cursor 2, entonces vamos a estar leyendo aquí. Y la señal azul es la del canal B, entonces esta es la señal el voltaje que estamos midiendo. Tenemos 328.7. Vamos a ver, 328.7. 300. Tratamos de ver el máximo valor. Sí, 328.7. Bueno, y la salida, la entrada, pues vamos a ver que es de, como habíamos dicho, 100 milivolts. Estamos en el cursor, con el cursor 2, canal A,
y es de 99.98 milivolts, o sea 100 milivolts, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es medir hacer una tablita donde veamos los voltajes de salida, los voltajes de entrada y unos valores de corriente y voltaje de nuestro circuito para ver cómo se comporta. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que teníamos 328, ¿no? 328 volts, 328 milivolts, 0.6 milivolts. Bueno, entonces, ¿qué tablita vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un cuadro de texto. Pero antes, pues vamos a poner los visualizadores que necesitamos de voltaje y corriente. Entonces, vamos a necesitar amperímetros verticales. Uno lo vamos a poner aquí a ver, lo voy a poner acá. El otro lo vamos a necesitar un amperímetro nada más. Ahora vamos a necesitar 2 voltmetros. Estos voltmetros van a ser también verticales. Uno va a estar acá y el otro va a estar acá, conectado aquí. Entonces uno va a ser el voltaje de emisor aquí y el otro va a estar conectado entre el emisor y el colector para poder visualizar. ¿Sí? Vamos a ver si puedo bajar esto tantito. Que no esté tan pegada ahí. Ahí está, ¿no? Para que se vea. Aquí vamos a necesitar abrir esto un poquito. Para poder meter este amperímetro aquí, porque va a ser el que nos va a medir la corriente de emisor. Sí, ahí está. Entonces nos va a medir la corriente de emisor. Te va casi. Va a ir aquí así y la resistencia de vamos a poner aquí para que no se encime. Ahí está. Entonces R1 y R2 son resistencias que hacen el divisor de voltaje. R4 pues sería, la vamos a renombrar, es la resistencia de colector, R3 la vamos a renombrar porque es la resistencia de emisor. Entonces nos vamos a su etiqueta y le ponemos RE. ¿Sí? Ahora este amperímetro
nos va a dar la corriente de emisor. Este voltmetro nos va a dar el voltaje colector emisor. Entonces le vamos a poner voltaje colector emisor. Este voltmetro nos va a dar el voltaje de emisor. Bueno, este amperímetro, la corriente de colector, no, de emisor. Y acuérdense que la corriente de emisor y la corriente de colector son las mismas o son muy similares. Puede decir que se puede despreciar y decir que son iguales. Este voltaje es el voltaje de emisor. Y para estar vigilando nuestro voltaje de base, pues vamos a poner otro voltmetro aquí. Nada más para estar vigilando nuestro me lo voy a poner aquí y esto lo voy a poner acá así para que no estorbe. Entonces este voltaje va a ser el voltaje de base. Entonces le vamos a poner voltaje de base, VB. Y ahí está nuestro amplificador. Entonces ahora sí, ya que los hemos etiquetado todos, vamos a trabajar. Vamos a bajar esta resistencia un poquito para que no se afecte esto. Checamos el funcionamiento, que estén trabajando sin problemas. ¿Sí? Ok, una cosa que se puede observar aquí es que este amplificador por divisor de voltaje desfasa nuestra señal. La señal de entrada viene con esta fase y la señal de salida viene con esta otra, o sea, está desfasada a 180 grados. Es una característica que tiene este amplificador. Bueno, entonces en esta tablita que vamos a trabajar, vamos a tener de encabezado, vamos a poner el encabezado, entonces vamos y jalamos un cuadro de texto. Vamos a ver el voltaje de entrada y también vamos a ver el voltaje de salida. La ganancia, y le vamos a poner B, que es en voltaje, no es en corriente, y voltaje colector emisor, voltaje del emisor y la corriente del emisor. Vamos a dar más espacio aquí. Así. Sí. Ahora pues vamos a hacer esta tabla. La pueden hacer aquí o hacerla en un editor de texto, guardarla como BMP y jalarla y pegarla acá. Yo la voy a hacer aquí para que se vea que también se puede hacer aquí. Entonces ya puse eso. Ahora, por ejemplo, ahorita con 100 milivolts, el voltaje de entrada son 100 milivolts, ¿verdad? Entonces pongo 100 milivolts. Voltaje de salida estoy viendo que era de 328.6 volts. 328.6 milivolts. Podemos aquí utilizar nuestra calculadora para
para calcular la ganancia. Serían voltaje de salida entre el voltaje de entrada, sería 328.6 entre 100 y nos da de 3.28 la ganancia. Entonces pues ahí lo vamos a poner. Ganancia 3.28. O sea, se está amplificando 3 veces el voltaje. ¿Sí? Ahora vamos a revisar nuestras corrientes. Voltaje colector emisor. Déjenme poner esto más para acá. La ganancia. Acuérdense que la ganancia es adimensional, ¿eh? Voltaje colector emisor es de 4.69 volts. 4.69 volts. Voltaje de emisor que es este de aquí, 1.159 volts. Y la corriente de emisor, voy a bajar este tantito, es 1.159 miliamperes. Miliamperes. ¿Sí? Ahí está. Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo. Lo que vamos a ir haciendo es ir modificando el voltaje de entrada para ver cómo se comporta la ganancia de voltaje y los voltajes y corriente, el voltaje de colector emisor, el voltaje de emisor y la corriente de emisor, también es la misma que la corriente de colector, y ver cómo se comporta, ¿no? Entonces vamos ahora a meterle un voltaje de entrada de 500 milivolts. Teníamos 100, ahora le vamos a poner 500 milivolts. Entonces le ponemos 500 milivolts, ya están milivolts pico, y le damos simular. Entonces pues vemos que se amplifica más, pero lo que vamos a hacer es ajustar nuestros volts por división acá. Le vamos a poner ahora en 500 y también en 500. En 500 no, pues a 1 volt, porque ya se nos fue mucho. Entonces a 1 volt vamos a parar. Y vamos a hacer mediciones. Entonces el voltaje de entrada, que es la roja, nos ponemos en la cresta, sabemos que es de 500 milivolts, y pues lo estamos midiendo con el cursor 2. Vamos a estar en este renglón, en el canal A, es la señal, está entrando con el canal A, entonces está 499.95 milivolts, o sea, lo cerramos en 500 milivolts. Y la salida va a ser también con el cursor 2, pero en el canal B, 1.641 volts. Entonces nos vamos a aquí, y ahora le vamos a poner 500 milivolts. La entrada, la salida son 1.641 volts. Podemos hacer nuestra división y decir voltaje de salida 1.64 volts entre 0.5 volts, 328.
y nos sigue dando la ganancia igual que el anterior, 3.28, ¿no? Vamos a medir los voltajes. Vamos a medir el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor 4.73 volts, y lo comparamos con el anterior y pues ha habido una variación muy leve. Voltaje colector emisor, luego voltaje del emisor son 1.152, también ha tenido una pequeña variación, y la corriente 1.152, pero son miliamperes. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vemos que la ganancia todo se mantiene constante o muy cercano a lo que teníamos. La ganancia sigue manteniéndose en 3.28, o sea, se ha amplificado 3.28 veces con respecto a la señal de entrada. Ahora vamos a aumentar el voltaje de entrada a 800 milivoltios. Entonces le vamos a poner aquí en nuestra amplitud 800 milivolts pico. Lo vamos a simular. Lo paramos para hacer las lecturas. Pues ya nos vamos directo. Ya sabemos que tenemos 800 milivolts pico en la entrada. Y pues nada más medimos la salida con el cursor 2 en el canal B, 2.62. Entonces voltaje de salida tenemos 2.62 volts, y vamos a hacer nuestra división. 2.62 entre 0.8 nos da de 3.27.5. vean, no, 3.275, ¿eh? 3.275. ¿Sí? El voltaje colector emisor, vean que se sigue manteniendo igual la ganancia. Voltaje colector emisor 4.7 volts, 4.7 volts, muy similar al anterior. El voltaje del emisor 1.156 volts, y 1. En el corriente de emisor 1.156 miliamperes. Entonces hasta ahorita se ha mantenido constante. Voy a subir un poquito esto para que se vea. Ahora le vamos a poner un volt a la entrada. Entonces nos vamos y le ponemos un volt pico. ¿Sí? Lo simulamos. Aquí pues ya otra vez se salió de escala nuestro osciloscopio. Vamos a ajustar. Entonces vamos a poner 2 volts por división. ¿Sí? Ya está. Vamos a parar. Vamos a hacer mediciones. Vamos a medir la cresta de la salida. Está en 3.243. 3.243. Lo estamos midiendo con el cursor
2 sería esta línea horizontal o esta fila, y en el canal B 3.243. Entonces a la salida tenemos, con 1 volt de entrada, a la salida tenemos 3.243. 3.243. Nuestra ganancia, pues 3.243 entre 1 sería 3.243, ¿verdad? Estos son volts, y esta es la ganancia sin dimensiones. Vamos a revisar el voltaje de colector emisor, 4.69, muy cercano a 4.7 volts. El voltaje emisor, 1.160, muy cercano a lo que teníamos. Y la corriente 1.100, estos son volts, perdón, estos son volts, y esto es 1.160 miliamperes. ¿Sí? Si revisamos, se mantiene nuestra ganancia en 3.2, ¿verdad? Se ha mantenido en 3.2 nuestra ganancia. Voltajes y corrientes se han mantenido más o menos al mismo valor. Vamos a hacer otro para ver otro concepto, que es el concepto de excursión o de máximo amplificación de la señal. Va a llegar un momento en que la señal se va a amplificar de tal manera que ya el transistor no lo va a poder amplificar, y eso se llama distorsión, o que se ha superado la máxima excursión de la señal. Entonces ya pusimos 1 volt, ahora vamos a poner 1.1 volt. 1.1 volt. Entonces aquí en el osciloscopio le ponemos 1.1 volt y lo simulamos. Aquí no se alcanza a ver la pequeña distorsión que hay, pero entonces lo vamos a aumentar a 1.2 volts. Sí, es 1.2 volts. Y miren, aquí ya se alcanza a ver la distorsión. Esta es la señal de salida que se está amplificando 3.2 veces. Pero llega un momento en que ya la señal es demasiado grande a lo que puede amplificar el transistor por los valores del circuito. Si ustedes se fijan, el voltaje que hay de la resistencia de emisor o de la terminal de emisor al colector son solo 4.884 volts. Este es el máximo voltaje que puede amplificar nuestra señal pico a pico. Vemos aquí que se ha podido amplificar la señal a más voltaje, porque aquí estamos teniendo una señal de 3.83 volts de salida pico, pero la de abajo ya no salió, ya se empezó a distorsionar. Entonces el máximo voltaje o la máxima excursión sería estos 5 volts o estos aproximadamente 5 volts que tenemos aquí, pero serían pico a pico para que se forme la señal completa, tanto el pico positivo como el pico negativo. Aquí tenemos una señal pico a pico de lo máximo que puede amplificar, hubiera sido de este valor 2.68, o sea 5.1 volts,
porque sería 2.8 del ciclo positivo y 2.8 del ciclo negativo, ¿sí? Entonces pues es 2.6 por 2, ¿no? Eso es lo que sería 2.6 por 2 sería 5.2 volts. Es el máximo valor de excursión para la amplificación. Pues si lo superamos se empieza a cortar nuestra señal. A este corte se le llama distorsión, ¿sí? Vamos a poner, pues aquí la ganancia ya se cortó, ya se mantuvo la máxima, la ganancia ya aquí empezó a verse afectada porque se empieza a cortar la señal, ¿sí? Vamos ahora a ver un poquito más esto. En vez de 1.1 vamos a poner 1.8 volts para ver la distorsión. 1.8 volts le damos y bueno, aquí ya se ve más la distorsión. ¿Por qué? Pues porque el transistor ya no pudo amplificar más debido a cómo está polarizado y con los valores que tiene, que sería 5.1, lo que habíamos calculado. Este es el máximo voltaje de amplificación, pero aquí ya lo superamos, entonces se distorsiona. Máximo valor positivo de amplificación, ¿verdad? En la parte positiva es de 3.62 y en la parte negativa pues es entre 3.7 y 3.6 más o menos. 3.7 nos está dando, pero esto es en la práctica, sale esto, pero por definición la máxima excursión va a ser este voltaje de 5 volts que hay aquí, ¿sí? Entonces aquí los valores que tenemos, vean que se siguen comportando, pero por ejemplo a 1.8 volts de entrada, la salida pues ya se ve afectada, ¿no? Tenemos un voltaje de salida cortado. El voltaje máximo fue de 3.6 volts. La ganancia se va a ver afectada porque se está cortando la señal. Si divides 3.6 entre 1.8, pues ya se ve afectada la ganancia. 3.6 entre 1.8, la ganancia es de 2. Ves como ya aquí se ve afectada ya la ganancia. ¿Por qué? Pues porque se está distorsionando, se está cortando la señal, porque el transistor ya no puede, bueno, no el transistor, el circuito en sí, porque el transistor está limitado a los valores de voltaje configurados con la polarización, en este caso de 183 volts, ¿no? Entonces vemos los voltajes colector emisor 5.8, 5.18, 5.18 volts, y voltaje de emisor 1.132 volts, y la corriente 1.132 miliamperes, ¿sí? Entonces esta es la tabla que vamos a ver. Aquí hay distorsión porque se superó la máxima excursión del transistor, y esa que era de 5 volts, ¿no? Entonces por definición se maneja que la máxima excursión es de 5 volts, aunque aquí vimos que la máxima excursión era un poquito más de 5, eran como 6 volts, ¿no? Pero se maneja de 5.2. Entonces este es el circuito de simulación. Vemos que la amplificación
no se ve afectada por beta en ningún momento, los voltajes y corrientes se mantienen constantes, aunque la señal de entrada, ¿verdad?, aunque la señal de entrada de nuestro circuito aumente o varíe la corriente de base. Vean, aquí cuando nosotros inyectamos señal, lo que estamos haciendo es variar la corriente de base, pero aunque hay variaciones de corriente de base, pues casi no hay variaciones en la corriente colector emisor, porque nuestro circuito ya es independiente de beta. Y este circuito es muy estable para amplificar señales, no le afecta la temperatura, que en una aplicación como un transistor, como un radio de transistores, pues no se va a afectar su funcionamiento si estamos en un ambiente más cálido o en un ambiente más frío. Esa es la ventaja. Entonces, para terminar, pues nada más le vamos a poner nuestros datos a nuestra simulación. Pero bueno, vamos a ponerle circuito amplificador por divisor de voltaje, electrónica analógica, nombre y grupo, el grupo que ustedes tengan, y vamos a guardar nuestra simulación. Sí, le vamos a poner circuito amplificador por divisor de voltaje, y así con ese nombre es con lo que lo van a subir a la plataforma. Muy bien, pues eso sería todo, nos vemos en la próxima.